Buenas mis hermanos, bendiciones, la paz de Cristo en sus vidas. Espero estén bien, que el Señor fortalezca sus vidas, que cada día Él sea nuestro consuelo, que cada día Él sea nuestra fortaleza, que cada día podamos rendirnos a Él y conocer de ese Dios tan maravilloso, ¿verdad? Ese Dios que es tan misericordioso, de ese Dios perdonador, de ese Dios que está lleno de tantos atributos, al cual nosotros cada día nos rendimos a Él. Para nosotros como sus hijos, como su iglesia, es un deleite el acercarnos a Él en oración, el acercarnos a Él cuando leemos su escritura y sabemos que es la voz de Él ahí plasmada en ella misma. Eso es maravilloso, hermanos. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos su iglesia, nosotros cada día es nuestro deseo, nuestro anhelo, el poder acercarnos a Él confiadamente como sus hijos, porque Él es nuestro Padre. Quiero que usted entienda este punto que es importante, que nosotros nos acercamos a Él como hijos. Sí, usted tiene un Padre, y ¿sabe qué? Ese Padre que usted y yo tenemos es un Padre lleno de amor, es un Padre lleno de misericordia, y es un Padre que está siempre presto, no para acusarnos, sino que siempre está listo para perdonarnos cuando nosotros fallamos. Así es de que nos deleitamos en Él, hermanos. Deleítese en el Señor, disfrute el estar en Él, estar en su presencia, disfrute el poder conocerle más a Él, porque ese es un honor y un privilegio que nosotros tenemos como sus hijos. El miércoles pasado estuvimos hablando sobre un tema muy importante que yo sé que Dios ministró en nuestras vidas. Estuvimos hablando acerca del perdón, pero el perdón bíblico. Y debido a lo que en esa oportunidad estuvimos ministrando por el Espíritu, sabemos que el Señor habló a cada uno de nosotros. Y quiero así rápidamente decirle pues o recordarle lo que estuvimos hablando. Estuvimos hablando de tres personajes. Estuvimos hablando acerca del apóstol Pablo, de Filemón, y estuvimos hablando del hermano Onésimo, que es una historia que ministró mucho en nuestras vidas y sé que también ha ministrado su vida. Y vimos la necesidad de continuar hablando acerca del perdón. Es un tema amplio y a veces quisiéramos tener más tiempo o hacer muchas enseñanzas de esto, porque hemos visto que la iglesia de Jesucristo, así como Él nos perdonó, así nosotros tenemos que estar prestos a perdonar. Pero lamentablemente es un tema que hay que saberlo manejar y que nosotros podamos entenderlo bíblicamente. Vamos a continuar hablando del perdón bíblico. Y en esta oportunidad quiero que por favor nos centremos en una historia que usted muy bien la conoce en el libro de Génesis. Y vamos a estar hablando de José. José, sí, José el de Génesis, el que usted conoce, que ya yo creo que lo ha leído. Dice la escritura, y para no tener tanto tiempo en ello, quiero contarle así rápidamente. Dice la escritura en el capítulo 37, del 1 en adelante, que José tenía 17 años y era uno de los hijos menores de Jacob. Y Jacob lo amaba porque era el menor, ¿verdad? Y hasta le había hecho una túnica de colores, lo trataba muy bien. Y a raíz de que lo trataba muy bien, sus hermanos tenían envidia de él, los hermanos mayores. Y eso no era muy saludable en esta familia. En esta familia, Jacob ya entrado en años, pero decidió él pues ver con mayor agrado a José al vestirlo diferente, al darle un trato diferente. Obviamente era el menor, pero
los demás hermanos mayores no lo miraban a bien, como puede pasar en cualquier familia que usted conoce o en su propia familia. Pero lo que sí es cierto es que este joven a la edad de 17 años tuvo un sueño. Y él, como todo adolescente, contó el sueño a su padre y a sus hermanos sin ninguna malicia, sin ningún prejuicio, sin nada en el corazón, sin la intención de querer hacer que ellos se sintieran mal. Y llama la atención que en ese verso, en el capítulo 37 en adelante, nosotros vemos que parte del sueño que él cuenta a sus hermanos es que dice que él en el sueño miraba un manojo, unos manojos que crecían derechitos, dice, hacia arriba, pero que todos ellos, hasta su papá, se inclinaban ante el manojo de él. Entonces dice que a raíz de ese sueño, si antes dice que no le podían hablar bien, dice que después del sueño sus hermanos le hablaban y todavía ásperamente, pero después del sueño dice que hasta lo llegaron como a aborrecer, ¿verdad? Porque en el sueño lo que ellos interpretaban, y que así fue, que cada uno de sus hermanos se inclinaba ante él y que él iba a gobernar a sus hermanos. Y es que a veces cuando nosotros creemos que podemos, creemos que nos tenemos ganado el derecho de estar en autoridad sobre otros, cuando alguien quizás de un rango más bajo o alguien que no tiene el conocimiento de las escrituras como tú lo tienes, se te hace como difícil pensar que en un momento tú te vas a tener que someter a él, ¿verdad? Pero esa se llama soberanía de Dios, que Él hace en su reino y en la tierra como Él quiere. Así es de que conocemos la historia, los hermanos a raíz de eso, dice que el papá llevó y le dijo un día que fuera a ver cómo estaban sus hermanos, y dice que sus hermanos cuando lo vieron de lejos, vea, ya viene el soñador, dice. Entonces maquinaron en sus corazones, en sus mentes, el hacerle mal, y después ellos decían, ¿a dónde van a quedar los sueños de este? Y conocemos la historia, lo dejaron tirado en una cisterna, después lo vendieron a unos mercaderes, después llegó donde Potifar, etc. Conocemos el paso de él también por la cárcel y cómo él llegó a Egipto, a donde el faraón, en donde él se convirtió en la mano derecha, o sea, en el segundo de Faraón. Mire lo que hace Dios a un joven a esa edad. El Señor, a él le plació hacerlo así con José y lo llevó a obtener un cargo tan importante en una nación, o sea, en un lugar donde él no era. ¿Qué pasó en la mente de ellos? Un montón de cosas. Ellos fueron y le trajeron un cuento al papá y le dijeron que quizás una bestia del campo lo había arrollado, lo había deshuesado, lo había matado, etc. Caso que pasaron tantos años y dice que hubo una gran hambre como Dios había mostrado en el sueño que José interpretó al faraón. A raíz del hambre que había en la tierra, dice que Jacob mandó a sus hijos a Egipto porque el único lugar donde había comida era en Egipto, en toda la tierra. Y no tuvieron otra opción más que ellos tenían dinero, pero no tenían cómo comprar. Y si ellos no toman la decisión de mandar a Jacob a sus hijos a Egipto, es probable que se hubiesen muerto de hambre. No solo ellos, sino que mucha gente se tuvo que haber morido de hambre si no Dios no hubiese levantado a José y lo hubiese utilizado como él lo utilizó en esta nación, en Egipto. Y dice la escritura que cuando en el capítulo 42 de Génesis, que cuando ellos llegan a Egipto, José los mira. José ve a sus hermanos, pero
él sí lo reconoce a sus hermanos, pero sus hermanos no reconocen a José porque han pasado mucho tiempo. José tiene quizás las vestimentas de Egipto, las vestimentas de alguien que tiene un cargo honorable en este lugar, pero por encima de ello, ellos no lo reconocen. Y me llama la atención en el capítulo 42, versículo del 8 al 9, cuando dice que ellos se inclinan ante José. Y José, en vez de acordarse de lo que ellos le habían hecho, ¿sabe qué se acordó José? Y usted lo puede leer en el capítulo 42, del 8 en adelante. ¿Sabe de qué se acordó José? José se acordó del sueño. José se acordó, vino a su memoria de que él, siendo todavía un adolescente, les contó que el manojo, o sea, que él crecía y ellos se inclinaron, dice, y se arrodillaron. Esto es importante en lo que estamos hablando, porque recuerde que estamos hablando del perdón bíblico. Porque es importante y crucial este capítulo 42 del 8 en adelante. Es crucial, importante porque José dice de la Biblia que no se acordó, ni había rencor, ni había odio, ni había falta de perdón en su corazón, porque no se acordó de lo que ellos habían hecho con él, sino que solamente se acordó de Dios, del sueño que Dios le había dado y de que se estaba cumpliendo tal y como el Señor lo había dicho. Porque cuando Dios da una palabra, hermanos, cuando Dios dice algo, se cumple, no importa el tiempo que tardó esa palabra o ese sueño para cumplirse. Lo que sí es cierto es que se cumplió y se cumplió en el tiempo de Dios. Pero rescato en ese capítulo 42 del 8 en adelante de que José no se acuerda del mal que le hicieron. José no se acuerda de lo que ellos hicieron en su momento, que lo vendieron y que lo dieron por muerto. José solamente se acordó de la palabra que Dios había hablado a través de un sueño a su vida. Porque lo más importante es lo que Dios ya decidió, lo que Dios habló de su iglesia, lo que Dios está diciendo hoy de cada uno de nosotros en su escritura. Eso es lo más importante y relevante. Y dice la escritura que sí, Él les habló, no fue un hombre que se detuvo en no perdonar. Porque yo estoy seguro que si José hubiese arrastrado ese odio, hubiese arrastrado esa falta de perdón hacia sus hermanos, Dios no lo hubiera llevado hasta donde lo llevó. Porque Dios no camina en cuyos corazones hay iniquidad, en cuyos corazones hay odio, en cuyos corazones hay rencor y falta de perdón. Una característica que marcan verdaderamente a un hijo de Dios cuando se convierte y cuando nace de nuevo es que tiene esa capacidad no en él, sino en Dios de perdonar. Hermano, no es fácil. ¿Y quién dijo que iba a ser fácil? Nada de lo del Señor es fácil. ¿Quién le dijo a usted que iba a ser fácil? Lo más importante de todo esto es que todo hijo de Dios tiene esa capacidad en Él, no en nosotros. Nosotros no somos capaces de hacer nada, pero en Dios sí somos capaces de poder nosotros perdonar. Y qué hermosa historia, qué hermosos pasajes de la Biblia. Me quiero adelantar en el capítulo 45, en el verso 4. Y quiero que por favor, hoy sí, por favor, abra su escritura y vayamos a Génesis, capítulo 45, versículo 4. Y dice así: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Mire qué confesión. Él, ya después de todo lo que había pasado, después de que ellos les había dado el maná, les había dado el alimento, habían llegado donde el papá, y conocemos la historia que José también hace que venga su hermano Benjamín, etc. Pero dice José ya en el capítulo 45, y él ahí prácticamente se les da a conocer como José su hermano. Y dice el verso 5: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Se da cuenta? Aquí no hay falta de perdón, hermano.
Aquí hay una clara evidencia de un hombre que aprendió a escuchar a Dios y que ha aprendido a saber cómo Dios opera, cómo Dios actúa en cada uno de sus hijos, porque en la multiforme y sabiduría y gracia de Dios, Él lo hace con cada uno de nosotros de manera diferente. Así es de que José se les presenta y les dice: yo soy José, el que ustedes vendieron. Pero tranquilos, no se preocupen. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué hermoso. Dice del mismo capítulo, lo vamos a saltar al verso 14. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. 15. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. O sea, que después de que José se presenta ante ellos y les relata y les dice que tengan tranquilidad, que tengan paz, en ningún momento José los culpó, en ningún momento José quiso atribuirles a ellos nada, ni siquiera les mencionó nada en ningún momento, porque en cuyo corazón había perdonado, porque en cuya vida sabía que Dios estaba con él y que no importaba que estaba en territorio ajeno, no importaba que estaba en una ciudad de extranjeros prácticamente, pero aún allí Dios se manifestó poderosamente en la vida de él para preservar no solamente las vidas de sus hermanos o de sus padres y que no murieran de hambre, sino que hubieron cantidades enormes de personas que a raíz de lo que Dios había hablado a este joven siendo tan solamente con 17 años, a esa edad Dios ya había planificado algo para él. Y dice el verso 15: y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. La reconciliación tuvo lugar con gran emoción, lo que evidenciaba claramente que José no guardaba rencor alguno y que los había perdonado, lo que es marca de un hombre espiritualmente maduro. Habían transcurrido 22 años desde que los hermanos habían vendido a José como esclavo. Mire qué importante. Habían pasado ya 22 años. Ellos ni siquiera lo conocían como era José, pero él sí lo reconoció. Había pasado ya muchos años, pero la reconciliación de ellos no dio lugar a un momento hostil, no dio lugar a un momento desagradable, porque cuando Dios mora, porque cuando Dios está en el corazón de uno de sus hijos, Él opera de manera poderosa. ¿Se da cuenta cómo es posible que hoy en día hayan muchos que se dicen ser hijos de Dios, que se creen o dicen ser iglesia de Dios, y todavía han pasado muchos años y andan guardando en su corazón cosas que pasaron hace mucho tiempo? Yo no sé, pero yo creo que ahí hay algo que tiene que arreglar. Si hay alguien así, ¿verdad? Porque dice que él los besó y sus hermanos lloraron sobre él, y después sus hermanos hablaron con él. Pero José les perdonó. ¿Y sabe por qué les perdonó, hermano? Porque esa es la marca de un hombre espiritualmente maduro. Sí, esa es la marca que caracteriza a un hijo de Dios que ha madurado, que no anda con trivialidades, que no guarda cosas en su corazón, que no se pone como un niño malcriado cuando tiene que ponerse, sino que un hombre verdaderamente maduro en Dios, un hombre verdaderamente que Dios está haciendo algo en él, es un hombre que no guarda cosas en su corazón. Por eso siempre lo he dicho y lo voy a repetir: no es lo que tú conoces de la Biblia, no es lo mucho que tú sabes de las Escrituras
¿Que es malo? No, y no estamos en contra de eso. Pero sí yo prefiero de que conozcas poco, si es posible, pero que hagamos vida a la palabra. Porque a veces nosotros queremos como torcerle el brazo al Señor. Y dice que un hombre espiritualmente maduro había transcurrido 22 años desde que los hermanos habían vendido a José como un esclavo. Había pasado mucho tiempo, hermano. Pero ¿sabe qué? José en ningún momento guardó rencor. José siempre vio que ese era parte del plan de Dios para que él pudiese ser utilizado años después. Y no solamente para beneficio de José, sino que para beneficio de muchas personas. Quiero que nos saltemos de este capítulo 45 al 50 y que leamos el verso 15 en adelante. Repito, Génesis capítulo 50, versículo 15 al 21. Mire que había pasado ya un buen tiempo. Del capítulo 45 al 50, ya José había estado con sus hermanos, José ya había alimentado a sus hermanos, José ya había mandado a traer a Jacob, a su padre. O sea, ya los tenía él aquí en Egipto. Ellos ya se sentían seguros de lo que estaba pasando en el mundo, de esa gran hambre que había una escasez de alimento, pero solamente en Egipto había comida. No había otro lugar en la tierra donde hubiese comida. Pero del capítulo 45 al 50 hay algunos acontecimientos que yo quiero saltármelo. Y uno de ellos es que murió Jacob, el papá de todos ellos, el papá de José. Al morir él, vuelve a quedar la incertidumbre. ¿Cómo pasa hoy en día en la actualidad? Hay familias que uno de los dos padres tuvieron que partir, tuvieron que morir. Pero son familias tan conflictivas, son familias tan inmaduras, y lo que todavía los tiene como ese vínculo de parentesco, de familiaridad, es porque uno de los padres todavía vive. Pero a veces cuando uno de los padres vive, él como que fuera el enlace entre ambas familias o el enlace entre esa familia. Pero cuando ya muere el otro cónyuge, pareciera que la familia, sálvese quien pueda. Cada quien tiene que agarrar por su lado. Eso mismo estaba pasando aquí. Cuando Jacob muere, él se fue creyendo y pensando de que sus hijos quedaban a la deriva. Y que sus hijos, o José, una vez que como él estaba en el poder, José se podía haber acordado de lo que pasó cuando ellos lo vendieron y pudiese José haber tomado algo de represalia contra ellos. Pero no pasó así, hermano. Repito, José era un hombre de Dios. José era un hombre que agradaba a Dios. Si no hubiese sido así, Dios no hubiera estado con él, porque Dios no está con gente que guarda o tiene su corazón sucio, que todo el tiempo todo le incomoda y que todo en su alrededor está mal. José no era un hombre de eso. Por favor, lea conmigo Génesis capítulo 50, versículo 15. Y dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto o había ya muerto, dijeron, oiga cómo dijeron ellos, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Mire, ya había pasado en el versículo 45, capítulo 45, versículo 4, cuando José se les manifiesta y les dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron a él y dijo, yo soy José. O sea, les dijo ahí, ¿verdad? Yo soy José.
aquel que ustedes vendieron, sí, yo soy. Ahora pues no os entristezcáis, le dice, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida. O sea, le está diciendo ahí que se tranquilicen y que no tengan ningún problema, que en su corazón Él no les va a hacer un daño, que Él no va a pagar mal por mal. No, es que el que es hijo de Dios no paga mal por mal. Aquel que ya nació de nuevo y que tiene un encuentro con Cristo, aquel no tiene problemas para perdonar ni para pedir perdón. Se recuerda de lo que leíamos el miércoles pasado acerca de las Escrituras, que dice que cuando presentes tu ofrenda en el altar y si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, o sea, no dice ahí que si tú tienes algo. O sea, José estaba cumpliendo esa palabra. José sabía que no había nada en el corazón de él, pero ellos, por la pregunta que hay aquí, o por la palabra que nos habla Génesis capítulo 50, versículo 15, ellos creían que José estaba jugando, o que una vez que muriera su padre, o el enlace, porque José amaba tanto a Jacob, que ese vínculo, esas palabras que él había anunciado en Génesis 45:4, se las iba a llevar el viento. Pero no, un hombre cuando ama a Dios es un hombre en cuyo corazón mora el Espíritu, en cuya vida está la esencia de Cristo. Y dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, ellos ya estaban en Egipto, todos con sus hijos y sus mujeres. Nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Verso 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte. Esto dijo, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. ¿Por qué llora José? Porque tanto Jacob como sus hijos pensaban de que José albergaba o guardaba algo en su corazón. Pensaron que José, estos 22 años en los cuales él no había crecido con ellos, en los cuales no había estado cerca de ellos, en los cuales Jacob no se había invertido prácticamente en él, en lo que tenía que advertirse, o esa cultura egipcia lo había cambiado, y que el vínculo que ellos tenían en ese momento era el papá. Hasta el papá tuvo que partir con esa duda, me imagino. Pero cuando Dios está en el corazón de alguien, hermano, cuando Dios está con alguien, no importa en la adversidad, no importa en lo hostil que sea en donde tú estés, tú vas a manifestar a Cristo porque Cristo está contigo. Tú vas a manifestar a Dios porque tú eres portador de Dios. Y dice el verso 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Escuchen todo lo que está pasando. Esta no es una novela, hermano. Esta es la palabra. Y dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos. Verso 19. Y él les respondió, José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, ellos están tan turbados. Ellos están tan preocupados porque el papá murió y porque José se cumple el sueño, se cumple lo de Dios. Y José les dice, no, tranquilo. Ellos le dicen, José, mira, nosotros podemos ser tus siervos toda la vida si tú quieres. Y José les dijo estas palabras de un hombre que hay algo de Dios, o que hay mucho de Dios ahí. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros, le vuelve a decir, mire, pensaste mal contra mí. Sí, ustedes, hermanos, ustedes creyeron de que todo lo que hacían, no, les dije, pero mire, le dije el Señor, más Dios lo encaminó a bien
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo. No tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló. ¿A qué? Al corazón. Yo me imagino que estos hermanos de José vino un gran alivio. Vino una gran tranquilidad. Porque mire, no hay cosa más hermosa cuando nosotros le hemos hecho algún agravio a alguien, cuando nosotros le hemos hecho algún mal y reconocemos que nos portamos muy mal, pero creemos de que esa persona se va a portar igual, creemos que esa persona se va a vengar, creemos que esa persona va a hacer lo contrario. Pero si usted, amada iglesia, ya tiene a Cristo, no importa lo que le hayan hecho. No importa lo que esté pasando. ¿Sabe qué? Nosotros perdonamos por adelantado. Sí, perdonamos por adelantado porque con el mismo perdón que Dios nos perdonó, nosotros debemos de perdonar. ¿Cómo es posible que nosotros hemos sido perdonados? ¿Cómo es posible que nosotros hemos sido restituidos en cuanto a una mala manera de vivir a causa del perdón? Y cuando Jesucristo nos perdonó, no nos perdonó a medias. No nos dijo, vaya y rece tantas. No. Jesucristo no nos mandó a que hiciéramos tantos rituales. Jesucristo lo que sí vio era un corazón contrito y humillado. Y un corazón contrito y humillado, como dice el salmista, no lo desprecia Jehová. Y si el Señor nos perdonó, amada iglesia, ¿usted cree que Dios le perdonó? ¿Usted cree que cuando usted estuvo allí en el lugar donde quizás lo iban a asesinar, donde iba a perder su vida, y ahí Dios estuvo obrando a favor suyo? Y cuando usted y yo nos acercamos a Él y le pedimos perdón, y Él nos ha perdonado, ¿no cree usted que con el mismo perdón que Él nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar? Es tan serio esto del perdón que Jesucristo dijo que si vosotros no perdonáis a quienes nos hacen ofensa, dije que Él no nos va a perdonar. Así es de que si usted cree que tiene los papeles firmados por si muere hoy para ir al cielo, y hay algo ahí que hay que arreglar en el corazón, porque el corazón es engañoso y perverso. Y el único que lo conoce es Dios, que escudriña y conoce los corazones. Hoy es un buen día para dejar que Dios escudriñe nuestro corazón, para que Dios verdaderamente pueda desnudarnos y, si es posible, exponernos. Y si nos da pena, yo prefiero que me dé pena hoy, pero que en aquel día Él no me diga, no podés entrar porque no perdonaste. A veces somos tan inmaduros, pero yo le oro a Dios, que la iglesia, Dios es bueno, y usted que me escucha en esta mañana, podamos perdonar. Yo no sé cuán mal hicieron y no quiero entrar en detalles, pero yo le voy a decir algo, aún todo eso Dios lo ha tornado para bien. Sí, ¿se acuerda de la historia del miércoles? De Onésimo, que emigró de la casa de su amo, se fue, pero eso le valió para llegar a Roma, y en Roma él conoció a Dios y fue una nueva criatura. La conciencia culpable de los hermanos se volvieron a manifestar, sí, en el verso ya 50, porque José les dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, hermanos, les dice, para mantener en vida a muchos pueblos, porque ese es el corazón de Dios. Ahora pues, les dice, no tengas miedo, yo sustentaré
¿Saben qué? Sí, a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ahora bien, en ellos estaba esa confusión y esa incertidumbre. La conciencia culpable de los hermanos se volvieron a manifestar y le llevaron a sustituir muy gravemente la realidad del perdón y del afecto de José hacia ellos. La preocupación de Jacob por rogar en favor de sus hijos también subestimaba la palabra y acciones de José hacia sus hermanos. Sí, pero José les dice, tranquilos, yo los voy a sustentar. Sí, ese es el perdón bíblico, hermano. Ese es el perdón que no espera verse después de 22 años para perdonar. No, ese hombre se dio cuenta que Dios estaba con él aún en ese foso, ahí en ese lugar donde ellos los dejaron tirados, en esa cisterna, en la cárcel, en todo. Dios estaba con él. Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermano, es hermoso eso. Yo no sé, pero hoy es un buen día para madurar. Sí, para que la iglesia de Jesucristo ya no se quede como una niña, como un niño. No, el Señor quiere que crezcamos. El Señor quiere que tú y yo perdonemos por anticipado. Hay mucha gente que le hicieron un mal o alguna cosita ahí y ya no, le cerraste la puerta a alguien. Ya para ti esa persona está descalificada. Ya para ti esa persona. No actuemos así. Dios no actúa así. ¿Sabes qué? Somos deudores, porque cuando Jesucristo dice en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos, no se refiere a dinero, hermano, se refiere a que Él nos perdonó. Nosotros somos deudores de perdonar, y Él nos perdonó, nosotros también vamos a perdonar. No hay que ser como aquel injusto, aquel juez injusto que le perdonaron y todo, y le perdonó el juez todo lo que debía y todo, y cuando salió no perdonó a aquel. Dios no actúa así. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo no sé si a usted Cristo le perdonó, pero el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia de Colosenses y les dice que no solamente, sino que se soporten unos a otros. Y si alguno, le dice el apóstol Pablo, tuviera queja contra otro, no le está hablando a nadie más que a la iglesia. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, hermanos. ¿Tú crees que Cristo te perdonó? ¿Tú crees que tú merecías un castigo? ¿Tú crees que tú merecías todo el peso del pecado y de todo lo que nos agobiaba y que el único que pudo rescatarnos de donde estábamos era Cristo y Él nos perdonó? Así, de esa misma manera, dice el apóstol Pablo, manda a la iglesia que no solamente se perdonen, sino que se soporten unos a otros, y que de la misma manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Y mire, y quiero ir cerrando con este verso 14 ahí de Colosenses. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, y sobre todas estas cosas, o sea, sobre todo, ¿sabe qué, iglesia? Vístase. Sí, vistámonos. ¿Sabe qué? De amor. Todo hijo de Dios, si no se viste de amor, anda desnudo. Sí. Y no importa, dice arriba, soportaos, sí. Y dice el 14, y soportaos todas estas cosas
y vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Yo quiero vestirme de amor hoy. ¿Y sabe qué? A través de ese amor, como José les dijo a sus hermanos, tranquilos, no se preocupen. ¿Saben qué? Yo les daré alimento a ustedes, a sus hijos, y no pasa nada, porque en cuyo corazón no había rencor, no había odio, no había falta de perdón. Lo que sí había era, como dice el apóstol Pablo aquí, y sobre todas estas cosas, sí, vístanse. Hoy es un buen día para vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Amada iglesia que me ve y me escucha, yo le ruego, yo le pido en el nombre de Jesús que por favor vaya a Él. Y si hay algo que usted le está afectando y que usted dice, no, pero eso, aquel me falló, me hizo algo, yo no hice nada, que venga Él a perdonarme. No, la Biblia no dice que venga Él. La Biblia dice que si usted se siente ofendido, iglesia, maduremos, no seamos inmaduros, caminemos vestidos de amor. Y como dice el apóstol Pablo, perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera, ¿sabe qué? De la manera que Cristo te perdonó, así perdona. Yo espero que esta palabra pueda llevarte a reflexionar en esta mañana, o pueda llevarnos a nosotros, y que podamos cada día vestirnos de amor, porque yo no puedo perdonar si no tengo amor, porque como de gracia recibí, entonces el perdón yo lo recibí de gracia. ¿Y sabe cuál es otra cosa? Que Él me sigue perdonando. Yo cometí un error, Él me sigue perdonando. Con esto no es una puerta abierta, ¿verdad? Para que podamos nosotros pecar o caer en esa inmadurez. Pero sí cierro diciéndole que es importante que maduremos y no permitas que el enemigo gane ventaja en esto. Porque Satanás es experto en traer división, en traer situaciones en las cuales nos vamos a ver envueltos en cosas en el corazón. Pero corramos, por favor. Para el Señor es más importante que tú y yo estemos en paz que el dinero. Porque dice que cuando traigas tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, déjala ahí. Para el Señor es más importante, es más esencial, sí, que usted y yo estemos en paz. No dejemos que el enemigo pueda ganar ventaja. La Biblia dice que el ladrón no vino más que hurtar, matar y destruir. Pero el Señor ha venido para que nosotros tengamos esa vida y esa vida de paz en Él. Iglesia, ora hoy. Si es posible, ora ahí con tu familia y escudriñate, examinémonos y miremos cómo estamos en cuanto a ofensas o en cuanto a falta de perdón. Porque es importante que nuestro corazón esté limpio y esté contento. La paz de Cristo. ¿Y sabe qué? Dios es bueno. Bendiciones.